Todo lo que corresponde a la patología ósea, nosotros vamos a ver lo que va a estar encuadrado y frecuente dentro de lo que es el macizo craneofacial, y también lo que corresponde a la afección de patologías óseas a nivel general, huesos largos, huesos planos y todos los huesos de la economía. Para eso ustedes tienen que tener en claro la fisiología y el metabolismo del tejido óseo. Recuerden que el tejido óseo es un tejido que, por más que parezca rígido e inamovible, es un tejido sumamente dinámico. Les diría que de los más dinámicos del cuerpo. Y no se olviden, antes de pasar a esa, y no se olviden de que es un tejido que generalmente se mantiene en un equilibrio entre formación y pérdida, es decir, neoformación del tejido óseo por parte de los osteoblastos, que son los que van a formar el osteoide, que posteriormente se calcifica, y la resorción ósea por parte de los osteoclastos, que provienen de los monocitos de la sangre y que van a reabsorber todas aquellas partes del tejido óseo que a través de distintas señales que se emiten, se le avisa cuáles son las zonas en las cuales se necesita reabsorber. Y hay otra parte del tejido óseo, que es la parte del tejido óseo que permanece en reposo. Generalmente, esta actividad del hueso, este metabolismo del hueso se divide como en una torta, en donde tenemos un 33% aproximadamente de zona de hueso que está en neoformación, otro 33% en reposo y otro 33% en resorción. Y en lo que sería el proceso de remodelación ósea, es aquel en el cual, a medida que se va reabsorbiendo hueso, se neoforma hueso en ese mismo lugar en el cual se reabsorbió el tejido óseo. ¿Entienden el metabolismo del hueso? ¿Lo vieron en fisiología? Sí, profe, lo rendimos ¿Sí? el otro día. ¿Lo rindieron el otro día? ¿Sí? Sí. Bien. Cuando rindieron y vieron metabolismo óseo el otro día, que rindieron en fisio, ¿estudiaron o vieron cómo es el sistema de el rank y el rank ligando? ¿Quiénes son los que activan el proceso de remodelación ósea? Sí, ¿Sí? ¿Lo entendieron? sí, sí. Bien. Es decir que son los mismos osteoblastos los que avisan o mandan las señales para que se produzca la resorción ósea. Eso es un descubrimiento que fue hace relativamente pocos años y que fue también toda una, digamos, fue como todo un cambio de paradigma muy importante, descubrir que el mismo osteoblasto, que es la célula que forma hueso, es la célula que envía la señal para que se reabsorba hueso. Para eso es muy importante lo que se llama el sistema canalículo lacunar, que corresponden a las prolongaciones de todos los osteocitos que se mantienen comunicados entre sí y que son los que le van a dar la homeostasis al tejido óseo, ¿sí? Acuérdense que los osteocitos son los osteoblastos que quedan incluidos dentro de la matriz calcificada. ¿Se acuerdan de eso? Y son los que van a censar todos los cambios que van ocurriendo en la superficie del tejido óseo y en el interior del tejido óseo y se comunican con los osteoblastos que están en la superficie para avisar cuáles son las zonas que necesitan ser reabsorbidas para que se neoforme tejido óseo en ese lugar. Dentro de las patologías que nosotros vamos a ver y vamos a encontrar, tenemos patologías que son de origen inflamatorio, patologías que son neoplásicas, patologías que son malformativas, patologías que son metabólicas. El tejido óseo se puede ver afectado de distintas maneras y cada una de las patologías que nosotros encontremos en el tejido óseo puede presentarse de diferentes formas, sobre todo de diferentes formas las patologías que afectan el macizo craneofacial o los maxilares, ¿sí? Dentro de la lista de patologías de origen inflamatorio que nosotros vamos a desarrollar acá y que se dan en los maxilares, por un lado tenemos la osteomielitis, la alveolitis, la osteoradionecrosis y la osteonecrosis de los maxilares. ¿Han escuchado hablar de estas patologías? Sí, profe, de ¿Sí? algunas sí. Solamente de osteomielitis, yo. ¿Los demás han escuchado hablar de osteoradionecrosis, osteonecrosis de los maxilares? De alveolitis. Ajá. Osteoradionecrosis creo que estaban como ejemplo en una de las lesiones elementales, pero no me acuerdo cuál. Sí. Estaba como ejemplo en una de las lesiones elementales, está bien. Osteonecrosis de los maxilares, ¿no lo escucharon nunca? No. No, profe. No lo escucharon nunca. Ok.
Acá vamos a ver el proceso de osteomielitis. El término osteomielitis hace referencia a la inflamación de la médula ósea, ¿sí? Es una lesión destructiva del hueso trabecular, en donde básicamente hay una inflamación de la médula ósea y es de origen bacteriano. Se produce una inflamación de la médula, también se inflama obviamente el periósteo. Ustedes recuerden que el periósteo que recubre todo el tejido óseo es tejido conectivo, por ende hay inflamación que abarca a los vasos, a los nervios y a las epífisis de los huesos largos sobre todo. Podemos encontrar ciertas zonas con tejido de granulación, podemos encontrar polimorfos nucleares neutrófilos, básicamente hay éxodo purulento y vamos a encontrar una palabrita que está muy relacionada con la osteomielitis, que es, esperen que vamos a poner este puntero, que es la palabra secuestros óseos. Y esto se lo aprenden y lo relacionan 100% con la osteomielitis. Cuando nosotros hablamos de una osteomielitis que es de origen bacteriano, generalmente las osteomielitis pueden ser específicas, aquellas que se producen específicamente por Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, y las que son inespecíficas, es decir, aquellas osteomielitis que no hay una bacteria en particular que la determine, que son las que ocurren básicamente en los maxilares. Las osteomielitis que ocurren en los maxilares son en su mayoría inespecíficas, es decir, no podemos determinar 100% cuál es el agente bacteriano causal. Las osteomielitis que ocurren en cualquiera de los otros huesos de la economía muchas veces son específicas y están producidas por Staphylococcus aureus o estafilococos dorados. También hay una diferencia muy importante en la forma en la cual se expresa una osteomielitis en los huesos en general y cómo se expresan en los maxilares. Y acá hay un condicionante muy importante. Si nosotros tenemos cualquier hueso de la economía, el que se les ocurra que queda expuesto, seguramente tendremos una infección bacteriana que va a determinar la presencia de una osteomielitis y que va a ser generalmente muy difícil de curar. Las osteomielitis en cualquiera de los huesos de la economía, largos, planos, cortos o los que se les ocurra, son lesiones y patologías dificilísimas de curar en donde pasan años hasta donde realmente se puede llegar a cierto proceso de curación. ¿Qué pasa en los maxilares? En los maxilares hay una situación diferente. Ustedes recuerden que si nosotros hacemos una extracción dentaria, la extracción dentaria cicatriza por segunda intención. ¿Qué quiere decir que cicatriza por segunda intención? Que el tejido óseo que forme el alvéolo queda expuesto y queda expuesto al medio bucal. Queda expuesto a todas las bacterias del medio bucal. Si bien se cubre con un coágulo, con un posterior tejido conectivo, lo que ocurre en los maxilares es muy distinto. Las osteomielitis son inespecíficas y las posibilidades de curación son muchísimo mayores que en cualquier otro hueso de la economía que no está preparado para estar expuesto. Distinto es lo que ocurre en los maxilares. Eso es algo muy, muy interesante. Todo lo que afecta al hueso en los maxilares, muchas veces el comportamiento es diferente porque es un hueso que tiene como una preparación distinta para estar expuesto a un medio que es séptico, ¿no? Así ocurre con cualquiera de los otros huesos. Si ustedes se fijan, esto es una lesión, como la que vemos acá en este maxilar superior, es una lesión sumamente destructiva, esto es una osteomielitis bastante avanzada, no necesariamente vamos a encontrarnos con una osteomielitis de este tipo, pero en los maxilares las osteomielitis suelen ocurrir cuando se utiliza, por ejemplo, instrumental mal esterilizado. Instrumental mal esterilizado, por ejemplo, en una extracción dentaria puede determinar la formación de una osteomielitis. Fíjense acá, vamos a ver las trabéculas de tejido óseo y vamos a ver todas estas zonas como perdidas o como sacadas, como si fuesen ensacabocados. Estas no son las fotos que tienen ustedes, estas fotos son ilustrativas para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, acá vemos trabéculas, ¿sí? ¿Qué serían entonces los secuestros óseos? Ahora vamos a ver los secuestros óseos. Ahí les cuento y ahí hablamos de secuestros óseos. Vamos a hablar de varias palabritas que están relacionadas exclusivamente con la osteomielitis. Una son los secuestros óseos y la retienen. Acá vamos a ver presencia de trabéculas de hueso laminar compacto, con algunos espacios medulares que están ocupados por un infiltrado inflamatorio. Podemos ver necrosis y hay ausencia básicamente de osteoblastos.
Esto que vemos acá es como se ve ese tejido óseo con luz polarizada para poder ver la posición de las trabéculas. Si prestamos un poquito de atención, vamos a dividir, como en todas las inflamaciones, en una osteomielitis aguda y en una osteomielitis crónica, con características diferentes. Cuando hablamos de una osteomielitis aguda, básicamente predomina la presencia de los secuestros óseos rodeados de un exudado purulento, es decir, hay pus, una gran cantidad de pus. Si hay pus, también hay necrosis colicoactiva, presencia de polimorfos nucleares neutrófilos no viables, que son los que se transforman en piócitos. Si hablamos de una osteomielitis crónica, también tenemos secuestros óseos en menor cantidad, pero muchas veces podemos tener aposición de tejido óseo junto con formación de tejido de granulación, típico de una inflamación crónica. Y muchas veces, de acuerdo a la técnica que podamos realizar, podemos encontrar como estos espacios, como estas zonas, no espacios, sino estas zonas que son bien basófilas, que corresponden acá, estas otras zonas basófilas acá, que corresponden a colonias bacterianas, detritos que van quedando en los espacios medulares y la formación de esto, que es básicamente un secuestro óseo. ¿Qué quiere decir secuestro óseo? Secuestro óseo es una parte del tejido óseo que está desvitalizada. Muchas veces van a encontrar el término de necrosis ósea, no es un término correcto, necrosis ósea, pero es una parte de tejido óseo que se queda sin irrigación, y al quedarse sin irrigación, el hueso obviamente se desvitaliza o las células se mueren, y ese tejido óseo se separa del tejido óseo normal y queda rodeado de un exudado purulento. Es decir, que cuando hablamos de un secuestro óseo se refiere a esto, pedazos de tejido óseo desvitalizado que se separan del hueso normal y que van a estar rodeados de un exudado purulento. En este caso vemos exudado purulento y todas estas zonas basófilas que corresponden a colonias bacterianas. Como les dije en un primer momento, si hablamos de una osteomielitis de los maxilares, seguramente serán colonias bacterianas inespecíficas, es decir, no vamos a saber con exactitud de qué bacteria estamos hablando. Distinto si son otros huesos de la economía, que generalmente son específicas y se trata del estafilococo dorado. O Staphylococcus aureus también lo van a encontrar con ese nombre. ¿Qué quiere decir el término, como vemos acá, osteoplastos vacíos? ¿Se acuerdan lo que son los osteoplastos? Las células que se encargan de la resorción. Los osteoclastos con C. Los osteoplastos con P. Donde estaban Lugar en los... Es donde el espacio donde quedan los osteoblastos. El espacio en donde quedan Los osteoblastos, o sea, cuando secretan matriz y quedan encerrados. Y si los osteoblastos quedan encerrados adentro de la matriz mineralizada, ¿se llaman osteoblastos? No, osteocitos sería. Se llaman osteocitos. Entonces los osteoplastos son las cavidades o las lagunas que alojan a los osteocitos. Por eso les decía en un primer momento, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el metabolismo óseo y que tengan en cuenta también cuáles son las células que están en la superficie y que forman el tejido óseo, que son los osteoblastos, que a medida que van quedando encerrados en la matriz mineralizada, se transforman en osteocitos. Recuerden, histología de primer año, célula que termina en blasto es la célula que secreta. Si hablamos de un fibroblasto, es el que está formando la fibra colágena. El fibrocito es la célula que ya es madura, ¿sí? No secreta más. Si hablamos de un osteoblasto, es la célula que secreta la matriz osteoide. Una vez que quedó inmersa dentro del osteoide calcificado, se transforma en un osteocito, termina en cito. Cito es célula madura, ¿sí? Y en este caso lo podemos encontrar con el nombre de osteoplasto u osteocele, también se lo puede llamar osteocele, y se los denomina así a las lagunas en las cuales están inmersos los osteocitos. Y a su vez, los osteocitos tienen prolongaciones citoplasmáticas. Esas prolongaciones citoplasmáticas discurren a través de los canalículos que forman el sistema canalículo lacunar, en donde tienen no solamente mecanorreceptores, sino también distintos receptores que van a sensar lo que ocurre en la superficie del tejido óseo para poder mantener de esa manera la homeostasis del hueso. ¿Entendemos esto? Como sistema básico de funcionamiento del hueso. Sí, pero... ¿Sí? Muy importante que se lo acuerden y que lo tengan claro, para saber qué es lo que ocurre.
Si hablamos de osteoplastos vacíos, quieren decir que solamente tenemos las lagunas y los osteocitos no están adentro. ¿Qué quiere decir que los osteocitos no estén adentro de los osteoplastos? Miren, acá se ven re claras las lagunas vacías. Si los osteocitos no están adentro de los osteoplastos, quiere decir que se murieron. Y si los osteocitos se murieron, el tejido óseo no tiene quien mantenga su homeostasis. Entonces, en todas estas zonas que nosotros veamos tejido óseo sin osteocitos en el interior de las lagunas, probablemente sea o un secuestro óseo o zonas de tejido óseo que quedaron sin irrigación y sin células que mantengan su homeostasis. ¿Se entiende esto? Lo vamos a ver en muchas de las patologías óseas. En muchas patologías óseas vamos a ver osteoplastos vacíos, es decir, células que se quedan sin, que entran en necrosis o entran en apoptosis. Y el tejido óseo se queda sin quien mantenga su homeostasis. Acá van a ver las distintas fases en las cuales puede ocurrir el proceso de osteomielitis. Va a comenzar obviamente con un proceso de inflamación y como dije en un primer momento es inflamación de la médula ósea, ¿sí? No de la cortical, de la médula. Obviamente que la inflamación va a llevar consigo un proceso de vasodilatación. Ese proceso de vasodilatación podemos verlo como una rarefacción ósea, es decir, esa inflamación de la médula se puede ver muchas veces a nivel radiográfico como una zona que se ve rara, por eso se llama rarefacción ósea. A partir de ahí pueden ocurrir dos situaciones: pérdida del tejido óseo, denominado osteolisis, o proceso de resorción ósea, que va a ser un proceso de osteoclasia, ¿sí? Llevado a cabo por los osteoclastos, esta osteoclasia, o un proceso de resorción ósea, que es el que va a llevar a este proceso de pérdida de osteolisis, a veces no solamente llevado a cabo por osteoclastos, sino que también se va a producir pérdida o resorción ósea por la presencia de un exudado de tipo purulento. Recuerden que si nosotros tenemos un tejido blando alojado en el seno del tejido óseo, o si tenemos algún otro tipo de producto, como puede ser un exudado purulento, el tejido óseo también se pierde. Y se pierde por un proceso de osteolisis. Obviamente que va a haber descalcificación de ese tejido óseo que va a llevar consigo una disminución del pH. La disminución del pH también va a estar llevada por el proceso de inflamación. Recuerden que cuando tenemos una inflamación también hay disminución del pH, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Después entramos en la segunda fase de la osteomielitis, que se denomina fase de necrosis. En este caso, seguido de la vasodilatación y de todo lo que venía ocurriendo, empiezan a ocurrir otras alteraciones vasculares que básicamente tienen que ver con el proceso de isquemia. ¿Se acuerdan lo que quería decir isquemia? Sí, Sí, la falta de oxígeno. Exacto. Es disminución del riego sanguíneo que sin duda conlleva a una disminución de la tensión parcial de oxígeno. Muchas veces esa isquemia se lleva a cabo por un proceso de vasoconstricción que obviamente determina la mortificación de los tejidos y por ende la liberación de algunos agentes químicos y también a veces de situaciones físicas externas que conllevan a la necrosis de ese tejido básicamente por ausencia de irrigación. Esto sin duda va a ir acompañado de un edema inflamatorio, ¿se acuerdan el término edema, no? Esa inhibición hidrocerosa del intersticio producido por el aumento de la permeabilidad vascular. Y por otro lado, vamos a tener la presencia de las toxinas bacterianas presentes en este tipo de infección. Y después vamos a tener una fase de condensación. ¿Qué quiere decir fase de condensación? Y bueno, en donde todo el proceso se instala, se condensa en un lugar. Seguida de esa vasoconstricción que teníamos que produce la isquemia, alrededor de todo eso ocurre una vasodilatación, que conlleva muchas veces a que haya mineralización del tejido alrededor. En este caso, cuando estamos hablando de una fase de condensación, podríamos relacionarlo también con una osteomielitis más del tipo crónico, que pasamos la fase aguda con la presencia del secuestro óseo a una fase de condensación y mineralización o formación de tejido óseo alrededor en un proceso de osteomielitis de tipo crónico.
Obviamente, si hay mineralización, hay liberación de sales. Esto puede llevar a veces a zonas de osificación, incluso en el tejido óseo alrededor. Y se forma lo que se llama el involucro. Es decir, que acá vamos a tener dos palabritas que están relacionadas con la osteomielitis. Una, el secuestro óseo. Cuando hablamos de secuestro óseo, cuando se produce la separación de hueso desvitalizado del tejido óseo normal por falta de irrigación, es decir, por un proceso de isquemia. Ese hueso se separan y quedan pedacitos de hueso sueltos en el medio del exudado purulento. Y ese secuestro óseo se rodea de lo que se denomina cápsula secuestral o involucro. ¿Qué quiere decir involucro? El involucro es el tejido conectivo que rodea al secuestro óseo. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Sí. Bien, bien. ¿Cuáles son las causas en general de una osteomielitis? Como les dije en un primer momento, las causas generalmente dentro de la cavidad bucal en su mayoría son inespecíficas. Puede ocurrir osteomielitis por vía directa a través de los dientes y los tejidos periodontales, muchas veces por la utilización de instrumental mal esterilizado, o bien lo podemos tener por vía indirecta y es cuando hay una osteomielitis en un nivel alejado y llegan las bacterias específicas por vía hemática o por vía linfática, ¿sí? Los factores locales endógenos que pueden ayudar a la producción de una osteomielitis pueden ser dentarios, periodontales o la presencia de celulitis. ¿Se acuerdan lo que quería decir celulitis? ¿Nadie se acuerda lo que era celulitis, chicos? No ¿Es era la un inflamación del tejido conectivo? Inflamación serosa. difusa. Exacto, inflamación serosa del tejido conectivo. Bien, muy bien. Entonces, una zona con celulitis, acuérdense que es difusa, entonces puede movilizar no solamente, digamos, la sangre y la linfa del lugar, sino las bacterias que tengamos en el lugar, y pueden producir una osteomielitis inespecífica, y factores locales exógenos como factores físicos, químicos o a veces relacionados con los distintos trabajos que pueda tener una persona, y factores generales como alteraciones nutricionales o infecciones inespecíficas en alguna otra zona. Una vez que tenemos la osteomielitis aguda, como les decía recién, después de pasar por todas estas fases, por la primera fase, la fase de necrosis y la fase de condensación, llegamos obviamente a un proceso de inflamación de tipo crónico. ¿Qué ocurre en la inflamación de tipo crónico? Y bueno, todos los síntomas y los signos son un poquito menos ruidosos y tenemos muchas veces la posibilidad de que se forme un poquito de tejido óseo o que haya una condensación del tejido óseo, que es lo que hablaba recién en la fase de condensación, o que haya a veces una reacción perióstica, o que haya formación de tejido conectivo alrededor del secuestro que se va a llamar involucro. ¿Sí? Si nosotros asociamos la osteomielitis con procesos dentro de los maxilares, en la mayoría de los casos están asociados con infecciones producidas por procesos periapicales, o a veces posterior a una extracción, como dije en un primer momento, relacionado con instrumental mal esterilizado, ¿sí? Por eso las bacterias son inespecíficas. ¿Tienen esta foto histológica que vemos acá? ¿La tienen ustedes a esta? Ahí estoy viendo, pero no la veo, profe. ¿No ves si la tienen ustedes? ¿Se pueden fijar si la tienen ustedes para que mientras vayamos viendo las referencias, si no? Creo que Me no parece está. que no, profe. No, no está. ¿Le parece que no la tienen? No. Bueno, le van a prestar atención igual, porque es una foto histológica muy representativa de la osteomielitis. Si ustedes prestan atención a esta foto, miren, tejido óseo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿No? No sé. Ah, ¿Cómo? no sé. Conducto de Haber, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la unidad estructural del hueso compacto? Un Sí, sistema sí. de Haber.
Alrededor, laminillas concéntricas. Sí. Dentro de las laminillas concéntricas tenemos los osteocitos que se comunican entre sí. Y los conductos de Haber que se comunican entre sí a través de los conductos de Boltzmann. ¿Se acuerdan de eso? Histología básica. ¿Sí? Claro que me histología parece, básica. Sí, me cuéntame. parece que los conozco con otros nombres. ¿Con qué otros nombres? Porque yo iba a la A, no iba, y como que tienen otros nombres. Pero no me acuerdo igual, el ostión le decía. ¿Ostión? Sí. Sí, De todas maneras, cualquiera de los dos términos está bien. Ostión u ostiona significa lo mismo. O sistema haversiano, como se le decía antes, también significa lo mismo, se refiere a lo mismo, la unidad estructural del tejido óseo compacto. La unidad estructural del tejido óseo trabecular, ¿cuál va a ser? La trabécula, ¿sí? Del hueso trabecular o del hueso esponjoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? sí. Bueno, entonces acá tenemos, como les dije recién, es súper representativa la foto. Conducto de Haber, laminillas concéntricas donde vamos a tener los osteocitos, no los estamos viendo acá. Toda esta pequeña zona blanca, que acá se ve chiquita y delgada, básicamente porque la osteomielitis es crónica, si no, se ve muchísimo mayor y corresponde al éxodo purulento, que obviamente, como es de generación granulograsosa de los piocitos, no la vamos a ver con esta técnica, entonces vamos a ver el espacio en blanco. Y miren esto. Esperen que tengo que achicar la página para que la podamos ver. Miren esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso que les acabo de marcar? ¿Secuestro óseo o no? Un secuestro óseo, exactamente, una parte del tejido óseo separada del tejido óseo normal por una zona de exudado purulento. ¿Se ubican? Eso es un secuestro óseo. ¿Cómo se ve clínicamente un secuestro óseo? Y uno ve una zona de cavidad en el lugar en donde se realizó la extracción dentaria, y el tratamiento de la osteomielitis se denomina secuestrectomía, es decir, hay que hacer la eliminación de cada uno de los secuestros óseos, porque una vez que ese tejido óseo está separado del tejido óseo normal, el organismo ya lo reconoce como extraño, o sea, no forma parte de la estructura normal de ese hueso. ¿Entienden? Entonces hay que hacer la eliminación de todos estos restos de tejido óseo desvitalizado, eso se denomina secuestrectomía, independientemente del lavaje, el curetaje del tejido óseo y obviamente la antibioticoterapia para ese paciente, ¿no? Eso es bastante básico. Pero acá vamos a encontrar un secuestro óseo separado del tejido óseo normal, infiltrado inflamatorio crónico, fíjense que es linfoplasmocitario en el tejido conectivo, lo cual hace pensar a que esto es una osteomielitis de tipo crónica. ¿Cómo puede darse la osteomielitis de tipo crónica o la inflamación crónica? De dos maneras. Siendo una osteomielitis esclerosante crónica focal o siendo una osteomielitis esclerosante crónica difusa. ¿Cuándo ocurre una crónica focal y cuándo ocurre una crónica difusa? Y generalmente la crónica focal está supeditada a la raíz de un elemento dentario, es lo que vemos acá. ¿Lo ven en esta placa? Muchas veces asociado a un proceso periapical previo, es decir, a infección bacteriana. Y se produce esa condensación, por eso se llama osteomielitis esclerosante focal, está focalizada en la raíz del elemento dentario, y hay una esclerosis o una condensación ósea, ¿sí? Fíjense que esto se ve más radioopaco que lo que se ve el tejido óseo alrededor. Probablemente en un primer momento acá hayamos tenido un proceso periapical que con la presencia de bacterias inespecíficas se fueron dando como distintas fases de la osteomielitis hasta que terminó en esta fase de condensación y esta osteomielitis crónica esclerosante focal. ¿Se ubican? ¿Dónde podemos tener una osteomielitis crónica esclerosante difusa? Generalmente ocurre en áreas mayores o en zonas que son edéntulas, es decir, zonas en donde no hay elementos dentarios, es decir, posterior a una extracción dentaria, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un segundo y un tercer molar, y tenemos esta zona que se la ve bastante esclerótica. ¿Se acuerdan dentro de las lesiones elementales lo que quería decir el término esclerosis?
Te lo pregunté esto antes, Es varias veces. cuando se pone como más duro o más radio, sería luz, no, opaco. Exacto, es endurecimiento. Cuando hablamos de esclerosis es endurecimiento. Si uno habla de una arteriosclerosis, es el endurecimiento de las paredes vasculares. En este caso, que es una osteomielitis esclerosante, quiere decir que lo que se calcifica y se endurece es el tejido óseo. Por eso lo vemos, obviamente, más radioopaco. Radiolúcido sería si esto lo viésemos más oscuro. En este caso de la osteomielitis crónica esclerosante difusa, generalmente se va a dar en zonas edéntulas o donde previamente hubo una extracción dentaria. Osteomielitis crónica esclerosante difusa, osteomielitis crónica esclerosante focal, supeditada a la raíz de un elemento dentario. Esta foto sí la tienen. Y acá tenemos básicamente todos los términos o las referencias de cada una de estas fotos. Esto que dice hueso necrótico tiene que ver con lo que sería un secuestro óseo, ¿verdad? La banda que rodea a este secuestro óseo, es decir, esta banda de tejido conectivo que rodea al tejido óseo necrótico, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Sí. Sería el involucro. Secuestro óseo, involucro. ¿Lo ven? Infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos, por lo que se ven acá, respuesta fibroblástica en el tejido conectivo alrededor de este tejido óseo. ¿Sí? Osteomielitis de tipo crónica, la que vemos acá. Si vemos una osteomielitis de tipo aguda, vamos a ver en general unas grandes zonas de espacios en blanco por la cantidad de éxodo purulento que vamos a encontrar. Después vamos a tener otro tipo de osteomielitis crónica, que es aquella que se denomina osteomielitis crónica esclerosante de Garre. Este proceso, a diferencia de los demás, es un proceso no supurativo. ¿Qué quiere decir no supurativo? No hay exudado por No hay pus. No hay pus, exactamente, no hay éxodo purulento. Entonces esto es un proceso no supurativo en donde básicamente hay una reacción hiperplásica, es decir, de crecimiento del periósteo. Generalmente ocurre en la parte posterior de la mandíbula y vendría a ser una osteomielitis crónica asociada a una osteitis proliferativa, porque crece o porque hay una formación reactiva del hueso y del periósteo en esa zona, ¿sí? Generalmente vemos un tejido conectivo muy celular y vamos a ver la presencia de grandes zonas con formación de trabéculas óseas. Al haber grandes zonas con formación de trabéculas óseas en la osteomielitis esclerosante de Garre, si bien es un proceso no supurativo, es bastante doloroso, porque al tener una gran formación de tejido óseo, generalmente comprime terminaciones nerviosas y suele ser una zona bastante dolorosa. Vamos a ver las trabéculas de tejido óseo. Estas fotos son ilustrativas para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Y vamos a ver una gran cantidad de tejido fibroso bien celular o un tejido conectivo bien celular como el que vemos acá. Y si vemos la histología, la radiología, ustedes recuerden que a medida que nosotros nos vamos hacia atrás, anatómicamente en la mandíbula empieza a aparecer el balcón del tercer molar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Sí, sí. Es decir que esto se engrosa y acá el tejido óseo es más gruesito. Fíjense que de lo más gruesito que aparece acá, que es la zona del balcón del tercer molar, o llegando a la zona del segundo tercer molar en la parte posterior, tenemos acá otra formación por fuera, ¿la ven? Esa neoformación ósea hace que tengamos un engrosamiento importante en la parte posterior de la mandíbula, muchas veces posterior a una osteomielitis de tipo crónica, que comienza siendo aguda y que después se va haciendo crónica, ¿no? ¿Entendieron el proceso de osteomielitis, verdad? Sí. Ahora vamos a entrar en estos dos procesos. Uno, la osteoradionecrosis y otra, la osteonecrosis de los maxilares. Cuando hablamos de una osteoradionecrosis, el término es bastante ilustrativo, ¿no? Es decir, que hay necrosis del tejido óseo producido por radiaciones, ¿no? ¿Le cierra? Sí. Generalmente se lo toma como una forma aguda de osteomielitis, con formación de secuestros óseos,
producido por la exposición a dosis altas de radiaciones, que va a producir un daño permanente en los vasos y en la circulación intraósea. Pero hay un punto importante que rescatar acá, y es que no hay presencia de bacterias, ¿sí? Es decir, que la formación de secuestros que nosotros tenemos en la osteoradionecrosis no va separada de un exudado purulento. Ustedes recuerdan que el exudado purulento, la necrosis colicoactiva, la presencia de pus, todo esto va relacionado con la infección bacteriana. En este caso es aséptico. Esto se produce por la exposición a altas dosis de radiaciones. Generalmente ocurre en pacientes que han tenido cáncer y como tratamiento se les han hecho rayos, entonces las radiaciones van a producir ese daño permanente, circulación intraósea. Yo quiero que ustedes piensen por un segundo el daño que estamos hablando, o las consecuencias de este daño, si la alteración se produce en los vasos de la circulación intraósea. Quiere decir que todos estos vasos sanguíneos adentro del tejido óseo colapsan, se mueren, es decir, que hay zonas de ese tejido óseo que se quedaron sin irrigación. Este daño es permanente, producido por las altas dosis de radiaciones. Quiere decir que ese tejido óseo se va perdiendo en forma de secuestros óseos, ¿sí? No sé si me están entendiendo las consecuencias de lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, que son zonas que quedan abiertas a la superficie con tejido óseo que se va perdiendo. Muchas veces esto va acompañado de radiodermitis. La radiodermitis es la inflamación de la piel que está asociada a la exposición a las altas dosis de radiación, ¿sí? Por eso es muy importante, previo a que un paciente comience un tratamiento con rayos, no solamente porque hayan tenido un tumor en la zona del macizo craneofacial, esto ocurre, por ejemplo, con muchas pacientes mujeres que han tenido cáncer de mama y que se le realizó radiaciones en esta zona, y la osteoradionecrosis ocurre en la mandíbula. Y acá también hay un punto importante a tener en cuenta, y es las características histológicas, no solamente del maxilar inferior, sino también del maxilar superior. Cuando nosotros hablamos del maxilar inferior, el maxilar inferior es un hueso absolutamente compacto. ¿Se acuerdan el proceso de formación del maxilar inferior? Que proviene del cartílago de Meckel, a través de una osificación endocondral. ¿Se lo acuerdan a eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿O más o menos? Bueno, más o menos. Más o menos. Igual tiene las dos tipos de osificaciones, ¿o no? Endocondral e Y intramembranosa. intramembranosa. Exactamente. De todas maneras, es un hueso que tiene características de ser un hueso compacto, altísimamente compacto. Cuando uno corta un maxilar inferior es como un mármol. Es decir, que la circulación intraósea es bastante pequeña. Ustedes recuerden que nosotros tenemos aquí el paquete vasculonervioso del dentario inferior, en donde es lo que va a llevar la irrigación y la inervación a toda esta parte, a todo el maxilar inferior. ¿Se acuerdan de eso, no? Distinto al maxilar superior, que es un hueso esponjoso, en donde la irrigación está metida por todos lados. Entonces, cuando hablamos de una osteoradionecrosis que afecta a los vasos o la pequeña circulación intraósea en el maxilar inferior, es muchísimo más grave que lo que ocurre en el maxilar superior, donde el hueso es esponjoso y la irrigación es mayor, ¿sí? Déjenme ver esta, le quería mostrar. Esto es un secuestro óseo producido por osteoradionecrosis. Si ustedes prestan atención, van a ver que las características de este tejido óseo, fíjense, no hay osteoblastos en la superficie, no hay osteocitos en el interior, tampoco vemos grandes zonas en sacabocados, no vemos exudado purulento, ¿sí? Vemos estas superficies como un poco más erosiva, el tejido óseo que tiene como este aspecto de hueso como deflecado, que en realidad se va como perdiendo por deslaminación. Y lo que muchas veces encontramos por debajo de todo esto son zonas de hemorragia, muchas veces hemorragia quirúrgica o muchas veces hemorragia por el colapso o la ruptura de esos vasos, que hacen que este tejido quede separado del tejido óseo normal, pero a diferencia del secuestro óseo producido en una osteomielitis, no tenemos la presencia de pus. Esto es aséptico, a diferencia de la osteomielitis, ¿sí?
Es muy difícil el tratamiento de este tipo de patologías, básicamente porque no tenemos circulación. ¿Ustedes se acuerdan del trabajo práctico número 4? En donde la base de la cicatrización era la formación de un coágulo. Sí. ¿Se acuerdan? Acá no hay vasos. Los Sí. vasos colapsaron o se perdieron. Entonces quiere decir que si uno va empezando a sacar todo esto y va limpiando todo esto, apelando a la formación de un coágulo, no ocurre. Porque no hay vasos. Los vasos colapsaron o se necrosaron por las altas dosis de radiaciones. Entonces, no termina de cicatrizar. Vuelvo a esto. Y acá vamos a tener otros términos que es lo que se denomina ONM u osteonecrosis de los maxilares. Esta es una patología que fue descrita hace relativamente poco tiempo y que se trata de la alteración en el aporte sanguíneo asociada a la inhibición de la osteoblastogénesis, es decir, la diferenciación de las células mesenquimáticas indiferenciadas en osteoblastos, formadores de hueso, sumado al incremento de la apoptosis de los osteocitos. Si ustedes toman conciencia de esto que les acabo de decir, alteración del aporte sanguíneo, inhibición de la osteoblastogénesis, sumado al incremento de la apoptosis de los osteocitos, es un combo letal para el tejido óseo. Se ubican lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Esto generalmente se ve o se describe como un área de hueso que queda expuesto al medio bucal, que persiste más allá de 8 semanas, en ausencia de radiación o en ausencia de metástasis de cualquier otro tipo de blastoma o de tumor en el tejido óseo, y que en general la etiopatogenia se desconoce, pero se la relaciona con alteraciones en la inmunidad, disminución de la misma, compromiso vascular, alteración en el recambio óseo y básicamente toxicidad ósea producida por el uso de bifosfonatos. ¿Saben lo que son los bifosfonatos? No, profe. No, profe. ¿Nunca escucharon hablar de bifosfonatos? No. Bueno, No, profe. los bifosfonatos son una medicación que cuando se descubrió fue realmente un boom así importantísimo, que se utiliza para la osteoporosis. La osteoporosis, algo que es muy común en mujeres mayores de 50, en donde comenzaron el proceso de menopausia, y el término osteoporosis hace referencia, lo vamos a ver en un rato, hace referencia a la disminución del tamaño y el espesor de las trabéculas óseas que hacen que el tejido óseo sea factible de fracturas. El término osteoporosis lo han escuchado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hace Sí, muchos sí. años se descubrió una medicación que fueron los bifosfonatos. ¿Qué es lo que ocurría con los bifosfonatos? Los bifosfonatos producían como un parate en el tejido óseo de esta pérdida del grosor de las trabéculas. El bifosfonato fue, digamos, pasando por distintos momentos evolutivos en donde tenemos bifosfonatos de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, hasta llegar a los bifosfonatos que tenemos hoy, que son moléculas absolutamente estables, absolutamente indivisibles, que como tratamiento para la osteoporosis son bárbaros, pero producen como si fuese una especie de plastificado del tejido óseo. ¿Qué quiere decir esto? Que si volvemos al metabolismo óseo que les pregunté hace un rato, si se acordaban que era el osteoblasto, el que eliminaba, el que tenía en la superficie la posibilidad de liberar el RANK que se unía al ligando, ¿se acuerdan de esto, no? Si no tenemos esta activación del osteoblasto, no tenemos remodelación ósea. Como les dije en un primer momento, el osteoblasto avisa, de acuerdo a la información que le manda el osteocito, cuál es la zona que hay que reabsorber, entonces se reabsorbe y en el mismo lugar se forma hueso nuevo. Si no tenemos este tipo de información, no se produce la remodelación ósea. ¿Qué pasa con los bifosfonatos? Los bifosfonatos se unen,
como moléculas a la superficie del tejido óseo y el tejido óseo queda como plastificado. Es decir, el que tiene osteoporosis quedó ahí, ¿sí? No se sigue produciendo esta disminución del grosor de las trabéculas óseas. Ahora, por un lado, como medicación para la osteoporosis es genial. O sea, realmente fue un descubrimiento importantísimo. ¿Qué se fue viendo después? Que si había algún tipo de exposición de ese tejido óseo de personas que habían sido expuestas o que habían tomado bifosfonatos, ese tejido óseo quedaba expuesto y no se recambiaba, no se producía la resorción, por ende tampoco había neoformación y tampoco había cicatrización ósea. Entonces empezaron a ver zonas de exposición de tejido óseo posteriores a extracciones dentarias en personas que habían sido o que habían tenido relación con la toma de bifosfonatos. Generalmente, en su gran mayoría, mujeres posmenopáusicas con procesos de osteoporosis, ¿sí? Acá vamos a ver la histología de estas osteonecrosis de los maxilares. Si ustedes se fijan, van a ver básicamente las lagunas de los osteocitos grandes y todas las lagunas vacías, sin presencia de osteocitos. Al no tener osteocitos, no hay nadie que mande la información a la parte superficial, donde van a estar los osteoblastos, que tampoco están los osteoblastos, porque el hueso quedó así, como plastificado, les diría. Entonces, no tenemos osteoblasto en la superficie, no tenemos osteocitos adentro, ese tejido óseo queda ahí como quietito, en donde no avanza, pero sí, no avanza el proceso de osteoporosis, pero la osteonecrosis se produce cuando hay una exposición de ese tejido óseo. ¿A qué me refiero con la exposición de ese tejido óseo? A que se realice, por ejemplo, una extracción dentaria. Uno hace una extracción dentaria, dejó el hueso abierto y como consecuencia esa lesión no termina de cicatrizar porque ese tejido óseo no tiene posibilidades de cicatrizar y una vez que quedó expuesto se terminó necrosando y no tenemos forma de curar esa lesión. Entonces es muy importante y creo que todavía sigue bastante como en pie esta situación de poder trabajar en equipo, como equipos interdisciplinarios, porque generalmente los que recetan los bifosfonatos suele ser o el endocrinólogo o a veces, muchas veces, o a veces son los ginecólogos, ¿sí? Sin saber cuáles son 100% las consecuencias que puede traer en las personas que toman bifosfonatos. Los bifosfonatos, de acuerdo a las características, son medicamentos que pueden tomarse o una vez al mes o una vez al año, o a veces, depende de su potencia, se coloca una sola inyección de por vida. O sea que imagínense de lo que estamos hablando. Entonces sería importante la educación en el sentido de que cualquier persona que necesite tomar bifosfonatos, porque como medicamento contra la osteoporosis es fantástico, entonces cualquier persona que necesite tomar o necesite colocarse un endovenoso de bifosfonato por las características de la osteoporosis, sería importante que previo tenga su boca en perfecto estado, que no haya que hacer extracciones, que no haya que colocar implantes, que no haya que hacer nada que signifique la exposición del tejido óseo. Porque si hacemos la exposición del tejido óseo en alguien que ha estado sometido a un tratamiento con bifosfonatos, tenemos posibilidades, y bastantes, de que se produzca una osteonecrosis. Y si se produce una osteonecrosis, no sé si hay fotos clínicas, acá ya se las voy a mostrar, si se produce una osteonecrosis, ese tejido que queda expuesto en la cavidad bucal no cicatriza. O sea, no hay forma de que eso cicatrice, queda expuesto, 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 y cada vez se va como rompiendo más a medida que ese tejido óseo está expuesto sin que tenga posibilidades de cicatrizar. No sé si estamos entendiendo la gravedad del tema. Sí, profe. Yo particularmente, sí. Y en estos casos, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? Ese es un punto muy importante. ¿Se puede hacer un trasplante óseo o no? No, porque nada de lo que uno ponga prende, agarra. ¿Entienden lo que digo? ¿Se queda No hay totalmente circulación. expuesto el hueso? ¿Cómo? ¿Se queda totalmente expuesto el hueso y nada que lo cubra? Exacto.
Y uno puede sacar ese hueso expuesto, tratar de limpiar, pero el que dejó expuesto por debajo tampoco cicatriza. ¿Y la prótesis no funciona ahí? Y no podemos poner una prótesis arriba de un hueso. No me refiero a la prótesis de un implante nuestro, o sea, una prótesis normal, por así decirlo, ¿no se puede? ¿Te referís a una prótesis removible que se ponga y se saca? No, creo que me expresé mal, me refiero al hueso. O sea, hacer algo como... Un Bueno, injerto. explicarlo. Claro, un injerto de eso. ¿Como un injerto de hueso te referís? Claro. No hay nada que prenda. No hay circulación intraósea. Uno, para que se pueda lograr que un injerto prenda, básicamente necesitamos una buena circulación. Para que todo Profe. funcione como proceso de cicatrización, como vimos en el práctico número 4, si no tenemos un buen coágulo, si no hay una buena irrigación alrededor, no funciona. Es un tema esto, es un tema muy grave. Yo Profe, personalmente... ¿y quedan, o sea, son más propensos a las quebraduras también? Sí, son propensos a las quebraduras, pero básicamente son propensos a la infección. Es un tejido óseo que queda expuesto al medio bucal. Ahí me voy a fijar si hay fotos clínicas acá. Yo creo que en su momento las había puesto, ahí nos vamos a fijar. Esto es tremendo. Les decía recién, yo personalmente, mi especialidad es cirugía de implantes, y es muy importante en esto hacer una buena historia clínica. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces a los pacientes les pasa que si a la medicación la recetó el ginecólogo, por ejemplo, les parece que no es relevante decírselo al odontólogo. ¿Qué tiene que ver el ginecólogo con el odontólogo? Para la población en general, ¿no? Volvemos a lo que muchas veces les he dicho. Uno es una unidad completa, no nos podemos olvidar de eso. O sea que todo lo que ocurre en el cuerpo tiene todo que ver con todo, ¿sí? Eso es algo muy importante tener en cuenta, que se los he dicho varias veces. Pero a veces a los pacientes les da la sensación de que, ¿qué le voy a decir al odontólogo lo que me recetó el ginecólogo? No tiene nada que ver. ¿O qué le voy a decir al odontólogo lo que me dijo el endocrinólogo? No tiene nada que ver los dientes con todo lo demás. Entonces, si uno no hace una buena historia clínica, ¿a qué me refiero a una buena historia clínica? A preguntar si tomaron esta medicación. A veces el paciente no sabe ni qué tomó, solo sabe que recibió medicación para la osteoporosis. No sabe ni cómo se llama, no sabe ni cómo funciona, no sabe de qué se trata, menos saben cuáles podrían ser los efectos secundarios. Personalmente, cuando hago una historia clínica y una paciente mujer ha tomado difosfonatos, de la forma en que sea, hay distintos protocolos de acuerdo a la cantidad de difosfonatos que tomaron y durante cuánto tiempo, en donde hay distintos protocolos que se relacionan con lo que uno puede hacer y las posibilidades de que se desencadene una osteonecrosis de los maxilares. De manera personal les voy a decir, en persona mujer que ha tomado difosfonatos, algo que obviamente pregunto siempre, yo no hago ni extracción dentaria ni coloco implantes. Por una sola cuestión muy importante, y es que cualquier complicación que surja de eso, es decir, un proceso de osteonecrosis, yo no tengo posibilidades de solucionarlo. Y si yo no tengo posibilidades de solucionar una complicación que surja de mi práctica quirúrgica, prefiero no hacerla. Y no solamente yo no puedo solucionarlo yo, y no puede solucionarlo ningún otro cirujano. Cuando hay una osteonecrosis de los maxilares, el tratamiento es largo, lento, en donde a veces se puede lograr que alguna parte de la mucosa cierre y otras veces no. Imagínense que esto le ocurre a la mamá de alguno de ustedes, en donde se le hace una cirugía o se le coloca un implante sin antes haber hecho una buena historia clínica y el paciente tomó esta medicación y se da esta osteonecrosis, en donde no hay forma de solucionarlo y el tejido óseo queda expuesto, queda expuesto, queda expuesto, queda expuesto. Si alguno tiene la posibilidad de, a ver si hay alguna foto clínica acá, chicos, no hay. Profe, ¿qué pasa si hay algún proceso periapical y hay que sacar sí o sí el diente o caries o lo que sea? Es un tema. Yo, en general, en esas circunstancias, solamente inactivo el proceso que hay y nada más. ¿Se pierde la mandíbula en ese caso? ¿Cómo?
¿Se puede llegar a perder la mandíbula? Sí, es tremendo lo que ocurre. ¿Alguno de ustedes tiene la posibilidad de googlear una foto clínica de osteonecrosis de los maxilares? Sí, yo la busqué. ¿La buscaron? Sí. Yo tengo que dejar de compartir la pantalla. No sé quién me está hablando. ¿Quién la buscó? Natalia. Natalia. Decime, Natalia Giorcelli, ¿encontraste osteonecrosis de los maxilares y viste la foto clínica de eso? Sí, está completamente expuesta. Es tremendo. Yo después Tiene voy a como buscar. aspecto de pus encima, un horror. En realidad, más que pus, no es pus, es el tejido óseo que se lo ve amarillo, porque está Claro, pero expuesto. tiene como ese aspecto feo. Es un horror. Cuando terminemos de ver esto, les voy a mostrar alguna foto clínica que pensé que estaban puestas acá para que ustedes tomen conciencia de lo que estamos hablando. Es tremendo esto. Y antes no se le prestaba atención, porque en realidad no había, digamos, no había estado descrito como una alteración secundaria o como una complicación a la toma de bifosfonatos. Que bueno, ojo, como dije en un primer momento, la toma de bifosfonato para pacientes que son que tienen osteoporosis y que son propensos a fracturas, incluso a fracturas que son espontáneas. En la osteoporosis muy avanzada, puede uno apoyarse básicamente en la mano, así, y se quiebran la muñeca, por ejemplo. O sea, son personas que están expuestas a que haya fracturas espontáneas, de la nada. O un apretón importante, el hueso puede quebrarse. O sea, que este tipo de medicación para personas con osteoporosis es buenísima, pero estaría bueno que las personas o los médicos que lo receten tengan en cuenta esto. Para los médicos esto prácticamente no existe, ¿no? Se los digo, es algo que realmente no le prestan mucha atención, en donde el porcentaje les parece que es bastante bajo, o sea que no hay, digamos, no es algo para tener en cuenta, ¿no? Creo que porque básicamente no la tratan, ¿no? Y creo que sería importante que previo a que el paciente tome la medicación de bifosfonatos, tenga un tratamiento bucal integral hecho, que no necesite extracciones, que no necesite la colocación de implantes, que no necesite que se tenga que exponer el tejido óseo. Eso es un punto clave, en donde uno lo manda al odontólogo a que la boca le quede 0 kilómetros y a partir de ahí arranca con la medicación. Lo que ocurre después, bueno, ya uno no sabe, pero por lo menos en el momento en el que arranca la medicación tiene la boca en las mejores condiciones para no tener que hacer algo después. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Histología. Lagunas vacías, es decir, hueso necrótico, sin osteocitos en su interior. Las lagunas están grandes, muy agrandadas, y vamos a ver estas líneas basófilas, que significa que son líneas de aposición del tejido óseo, y que se les dice líneas de aspecto payetoide, lo vamos a ver ahora cuando veamos enfermedad de Payet, en donde son líneas basófilas de aposición del tejido óseo, zonas de erosivas o superficies en sacabocados. Fíjense que hay un montón de superficies en sacabocados sin presencia de osteoclastos, ¿no? Acá tenemos lo mismo, las líneas basófilas, el hueso como medio esclerótico, la superficie en sacabocados, tejido necrótico, colonia de bacterias, esto es hueso expuesto, ¿sí? Y vamos a entrar en otro proceso inflamatorio muy común en odontología que se llama alveolitis. ¿Qué le sugiere el término alveolitis? Inflamación del alvéolo. Inflamación del alvéolo. ¿Es posible la inflamación del alvéolo? Profe, Un hueco. no, como que hay una patología previa a la alveolitis, creo. Que, o sea, en el sentido que a mí me pasó, por ejemplo, que me sacaron una muela y como que se me desarmó el coágulo y se me infectó y me tuvieron que hacer tipo como si fuese un raspado, algo así, un curetaje para que no se infecte y no conlleve, digamos, a la alveolitis, me dijo el odontólogo. En realidad, eso que te ocurrió es una alveolitis. La alveolitis es una complicación posterior a la extracción dentaria que básicamente se produce porque hay una fibrinolisis del coágulo, es decir, una disolución del coágulo que puede ser total o parcial. Si la fibrinolisis del coágulo es total, tenemos una alveolitis de tipo seca. Si la fibrinolisis del coágulo es parcial, tenemos una alveolitis de tipo húmeda, ¿sí? Generalmente ocurre aproximadamente entre las 48 horas y 72 horas posteriores a una extracción dentaria. Suelen ser más comunes
en las extracciones que son un poco más difíciles o más complicadas, como a veces extracciones o cirugías de terceros molares retenidos, pero puede ocurrir en la extracción de cualquier elemento dentario asociado con cualquier factor que produzca la disolución total o parcial del coágulo. ¿Cuáles pueden ser esos factores que producen la disolución total o parcial del coágulo? Y bueno, pueden ser varios. Un factor importante son, un punto importante, no un factor, sino un punto importante son todas las indicaciones que uno le da al paciente posterior a una extracción. Posterior a una extracción uno le indica al paciente que no fume, que no tome mates, que no se haga buches. Son 3 puntos claves. Básicamente porque cuando uno fuma, hace como una succión negativa hacia adentro. Esa succión negativa adentro produce que el coágulo en el alvéolo se mueva. Y si el coágulo se mueve, las uniones se separan y el coágulo se disuelve. Vuelvo a lo mismo que dije antes, se los voy a repetir hasta el cansancio. Para que comience un buen proceso de cicatrización, lo principal es la formación de un coágulo. Si no tenemos un buen coágulo formado, se produce, en este caso, una alveolitis. Si no, el proceso de cicatrización no se desencadena. Generalmente, cuando uno toma mates, por ejemplo, ocurre lo mismo, uno realiza una succión negativa hacia adentro, en donde el coágulo se mueve. Cuando uno se hace buches y mueve el líquido adentro de la boca, el coágulo se mueve. Entonces, una vez que el coágulo se mueve, se rompe y se produce esa fibrinolisis. Si el paciente no sigue con estos puntos importantes, tenemos la posibilidad de que se produzca una alveolitis. ¿Cómo sabemos que es una alveolitis? El paciente vuelve a las 48, 72 horas con un dolor insoportable. El dolor de la alveolitis es tremendo. Y uno ve, por un lado, el alvéolo en donde hizo la extracción, generalmente, si la alveolitis es seca, el alvéolo está vacío, es decir, no hay coágulo, y se ven todas las paredes del alvéolo como de un color medio amarronado, y duele un montón. Y si la alveolitis es húmeda y han quedado algunos restos de coágulos, se ve el alvéolo como si fuese fungoso, como medio verde, como con restitos de coágulo, digamos. Entonces es necesario hacer un curetaje, eliminar todos estos restos de coágulo, para que vuelva a sangrar desde la superficie del tejido óseo, se vuelva a formar un coágulo y a partir de ahí continúa el proceso de cicatrización, obviamente acompañado de antibióticos y antiinflamatorios, ¿no? Porque realmente es muy dolorosa. ¿Cómo se produce la alveolitis? Y bueno, se produce generalmente por algunas alteraciones en el plasminógeno, ¿se lo acuerdan? O por algunos activadores no fisiológicos, es decir, patológicos, y a veces está relacionada con una gran cantidad de leucocitos en la zona, algo que es bastante típico. De todas maneras, es una complicación post-extracción muy frecuente la alveolitis, bastante dolorosa para el paciente, y uno cuando el paciente vuelve 48, 72 horas después de una extracción, no solamente que uno ve el coágulo en esas condiciones, o que no está, o que está a medias, sino que tiene un aliento muy particular. Y vuelvo de nuevo a lo que dije en otros momentos. Hay olores de la boca que son muy particulares y que son significativos de cada una de las distintas patologías. El olor de la alveolitis, el paciente dice hola y uno se da cuenta que hay una alveolitis, sobre todo si sabe que le hizo una extracción al paciente hace pocos días. El olor más la sintomatología es bastante claro, digamos, el diagnóstico de la alveolitis y bastante sencillo su tratamiento. Una vez que uno hace el curetaje de ese alvéolo, se vuelve a formar un coágulo y ya no hay ningún problema. Ahora vamos a empezar por otro gran grupo de lesiones que pueden ocurrir sobre todo en los maxilares y que se denominan lesiones a células gigantes. Estas lesiones a células gigantes, así probablemente la tengan como pregunta dentro de los parciales y dentro de las evaluaciones, cuáles son las lesiones a células gigantes de los maxilares. Vamos a tener esta lista que vemos acá. Displasia fibrosa, querubismo, lesión central de células gigantes, la enfermedad de Paget, el tumor pardo del hiperparatiroidismo y la histiocytosis de la célula de Langerhans. ¿Sí? Voy a hacer una aclaración. Las células de Langerhans no son las células de Langhans. ¿Se acuerdan de las células de Langhans de la tuberculosis? Células grandes, presentadoras de antígenos. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Sí? del tubérculo blando. ¿Cómo? ¿No eran las del tubérculo? Exactamente, esas mismas. Esas células son células de Langhans. Estas son células de Langerhans. ¿Sí? Histiocytosis de células de Langerhans. No se confundan.
Y vamos a empezar a desarrollar cada una de estas patologías. Dentro de la primera que vamos a encontrar a células gigantes es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una patología no neoplásica, autolimitada, que tiene base genética y que se caracteriza por el reemplazo. Tengan en cuenta esta palabra, reemplazo de tejido óseo por tejido fibroso, que tiene a veces capacidad osteogénica. Reemplazo de tejido óseo por tejido fibroso, que a veces tiene capacidad osteogénica. Imagínense lo que les estoy diciendo, el tejido óseo rígido, duro, que sostiene las estructuras, se reemplaza de manera progresiva por tejido fibroso, blando. ¿Entendemos esto, no? Es una patología deformante, obviamente. Y es una patología no neoplásica. Vamos a ver distintas formas de lesiones displásicas. Cuando hablamos de lesiones displásicas en el tejido óseo, se refiere a este tipo de patologías en donde se produce el reemplazo del tejido óseo maduro por un tejido fibroso o fibrocolágeno que tiene a veces características de tener capacidad osteogénica. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí? Bien. Generalmente cursa con 3 periodos. El primer periodo en donde se produce el reemplazo del tejido fibroso. Quiere decir que comienza con un proceso de osteolisis, donde tenemos tejido óseo maduro, se pierde, y se produce el reemplazo por tejido fibroso en esa misma zona. Por ende, se empiezan a depositar trabéculas de hueso metaplásico. ¿Se acuerdan el término metaplasia? Cuando un tejido que ya está diferenciado cambia a otro de la De misma causa. Otro de la misma causa. Eso es. Cambio de un tejido por otro de la misma hoja blastodérmica. Se cambia el tejido óseo de origen mesenquimático por tejido fibroso de origen mesenquimático. ¿Sí? Se empiezan a depositar trabéculas de hueso metaplásico. Ya el hueso metaplásico no tiene las mismas características que el hueso óseo normal, que el tejido óseo normal. Y eso se va reemplazando después por hueso laminar maduro. Por eso les digo que este tejido fibroso con el cual se reemplaza el tejido óseo tiene capacidad osteogénica. A la larga se termina osificando. Pero bueno, se termina osificando en las zonas en las cuales ya se produjo una deformación, o sea que la osificación posterior es una osificación con deformidad en la zona. ¿Sí? Profe, ¿esto tiene algo que ver con la enfermedad de Piaget? Son similares. La enfermedad de Piaget es una lesión displásica con otras características distintas a la displasia fibrosa en particular, pero la enfermedad de Piaget es una forma de patología ósea displásica. Ya la vamos a ver. ¿Qué es lo que encontramos o como formas clínicas podemos encontrar en la displasia fibrosa? Podemos tener una displasia fibrosa monostótica que afecta a un hueso, poliostótica que afecta a varios huesos de la economía, y lo que también se llama síndrome de McHugh-Malwright, ¿sí? Este síndrome es un síndrome que se caracteriza porque se conoce exactamente cuál es la mutación del gen. Se produce una mutación en el gen GNAS que provoca un aumento del AMP cíclico y que altera la proliferación y la diferenciación de los preosteoblastos. Por eso este síndrome tiene nombre propio y que generalmente no ocurre con las otras displasias fibrosas y es la posible transformación a un osteosarcoma cuando esto ocurre en huesos del macizo craneofacial. Hace muchos años, se creía que la displasia fibrosa era una patología neoplásica y como patología neoplásica se las irradiaba. Cuando se empezaron a irradiar las displasias fibrosas se fueron dando cuenta que a medida que pasaba el tiempo todas las displasias fibrosas irradiadas se transformaban en un osteosarcoma o en un fibrosarcoma. Entonces después se dieron cuenta de que en realidad no era una lesión neoplásica y que la irradiación estaba absolutamente contraindicada, porque todas las displasias fibrosas irradiadas se transformaban en un sarcoma, osteo o fibrosarcoma. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Es una lesión no neoplásica de reemplazo de tejido óseo por tejido fibroso que tiene capacidad osteogénica.
monostótica, poliostótica o particularmente el síndrome de McCune-Albright, en donde se sabe exactamente cuál es la mutación del gen y que ese síndrome sí tiene una posible transformación a osteosarcoma cuando ocurren los huesos del macizo craneofacial sin presencia de irrigación previa, ¿sí? De irradiación previa, perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Acá la tenemos. Presencia de tejido conectivo, bien celular. Una gran cantidad de tejido conectivo que si ustedes prestan atención a este preparado, fíjense cómo va quedando el tejido óseo metido en el medio de este tejido conectivo, en donde previamente había tejido óseo. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a haber deformación. O sea, una cosa es el tejido óseo rígido, otra cosa es el tejido conectivo blando. Entonces comienza a haber distintas deformidades que después se van calcificando en las deformidades que fueron ocurriendo a medida que se produjo el reemplazo. Vamos a ver las trabéculas óseas, como estas, con los osteocitos en su interior de los osteoplastos, y un tejido conectivo bien celular alrededor de esta trabécula. Esta foto sí la tienen. Esto es como la primera etapa, es decir, la formación del tejido conectivo bien celular, formación de un tejido conectivo celular, formación de zonas con tejido fibrocolágeno, y como dije en un primer momento, esto está encuadrado dentro de las patologías óseas o células gigantes. O sea que en la histología vamos a encontrar células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Ni células gigantes de cuerpo extraño, ni células gigantes de Langerhans, ni células de Langhans, simplemente células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Acá las vemos. Miren qué hermosa. Célula gigante enorme con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por lo menos 14 núcleos. ¿La ven o no? Sí. Ahora no vemos más nada. Ahí estamos. Células gigantes multinucleadas. Acá tenemos una segunda etapa. La segunda etapa, en esta coloración de un tricrómico de Mason, los tricrómicos de Mason se ven divinos, vieron que se ven como fucsias, con turquesas, con celestes. Es un poquito más divertido que la hematoxilina eosina, que es solamente rosa y violeta, ¿no? Se ve por lo menos más linda. Acá vamos a ver. A veces formación de hueso metaplásico o de hueso displásico, lo ven acá, en el medio de todo este tejido fibrocolágeno, que se ve de color celeste. En el tricrómico el colágeno lo vamos a ver de color celeste, ¿sí? Y el hueso maduro calcificado que comienza a calcificarse lo vemos de un color más fucsia, más rosa oscuro. Esta foto también la tienen, tercera etapa, en donde vemos. Así estaba el hueso preexistente, hueso cortical, hueso compacto, ¿lo ven? Sí. Comenzó el reemplazo, tejido óseo que se reemplaza por tejido conjuntivo. Y después se fueron formando estas trabéculas. ¿Las ven? Que nada que ver con este hueso preexistente que tenemos acá. Por ende les decía que esto termina siendo realmente una patología bastante deformante en las personas que la sufren, ¿no? Esto es típico de personas adultas grandes, mayores de 60, 70, 80 años. Acá entramos en otra patología que también es displásica, que se denomina querubismo, y el querubismo también es una lesión osteofibrosa benigna. Esta es autosómica dominante, asintomática y particularmente autorresolutiva. ¿Qué quiere decir que sea autorresolutiva? El querubismo comienza generalmente en el proceso de, les diría que, prepubertad, entre los 8, 9, 10 años. Comienza el proceso de reemplazo del tejido óseo por un tejido fibroso con capacidad osteogénica, y a medida que el niño va creciendo, llegado generalmente a la adolescencia, todo lo que se deformó se vuelve a calcificar y se termina. Es autorresolutiva. Ahora, es sumamente deformante. Produce un agrandamiento importantísimo de los maxilares. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver acá cómo se ve esto que vendría a ser la rama ascendente de la mandíbula. ¿Se ubican o no? Sí.
completamente radiolúcida. ¿Por qué se ve radiolúcida? Porque no hay hueso, hay tejido fibroso, hay tejido blando. Y si ustedes se fijan y prestan atención, van a ver que esta boca está llena de gérmenes dentarios, o sea que esto es un niño. Fíjense, el incisivo central todavía no creció, o sea que estamos hablando de un niño que tiene menos de 7, ¿no? Todo esto, si alguien tiene la posibilidad, mientras está viendo esto, de buscar una foto clínica de querubismo, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando con respecto a la deformación que produce. ¿Alguien sabe por qué se llama querubismo? No, profe. ¿Puede ser porque se da en los niños? ¿Cómo? Se da en los niños. Se da en los niños. Pero básicamente, La palabra significa niños, no me acuerdo de dónde viene. la palabra viene de querubines. Eso. Yo no ¿Con sé los si ojos? ustedes... Tiene que ver con los ojos y tiene que ver con las caritas. Dentro de los... La foto clínica y se ve como las caritas muy redondas, como si fuesen demasiados cachetones y hacia abajo tienen tirado todos los rasgos. Exacto, Como tienen si todos los tuvieran rasgos papel. tirados hacia abajo. Eso es. Tienen Ahora- los ojos levantados hacia el cielo. Tienen como, exacto, a medida que se va produciendo el reemplazo del tejido óseo por este tejido fibrocolágeno, los pisos de las órbitas quedan como levantados. Al quedar el piso de la órbita levantado, obliga a tener los ojos para arriba. Entonces, tienen como la carita ancha, se ensancha todo esto, tienen las órbitas y los ojitos mirando para arriba, y asemeja a, yo no sé si alguien sabe cuáles son como los escalafones de los ángeles, en donde hay ángeles que se denominan ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Alguna vez escucharon eso? Sí. No. ¿Sí? No. Algunos sí, Sí. algunos no. Bueno, Sí. querubines proviene de este escalafón de ángeles, serafines, querubines, en donde tienen los ángeles, yo no sé si ustedes se acuerdan de pinturas de hace muchos años, de pinturas de distintos autores, generalmente en la época del Renacimiento, en donde los ángeles eran como todas esas caritas gorditas, pintados, por ejemplo, en los techos de las capillas de Sixtina o en distintos lugares, sobre todo en la época del Renacimiento, en donde tienen esas caritas que son como redonditas, esas caritas de ángeles, así con los cachetitos, ¿sí? ¿Se ubican? ¿De lo que estoy hablando? Sí, sí. De ahí proviene el Sí. término. Dentro de esos escalafones de ángeles están los querubines es como dentro de los más, dentro del escalafón más bajo son niños con esas caritas hermosas, súper redondas. No es este el caso, ¿no? Porque las caras, si ustedes están viendo la foto clínica del querubismo, está lejos de ser bonita en realidad, pero sí son como gorditas. Una vez que se termina ese reemplazo, se vuelve a osificar todo, pero una vez que se osifica todo, se osifica con esa deformidad importante, en donde para poder volver a la normalidad, generalmente se hacen cirugías reconstructivas para poder achicar, digamos, lo que normalmente terminan quedando como todos los rasgos hacia acá, tirados hacia abajo. Obviamente que esto produce agrandamiento de los maxilares, maloclusión, deformidad, todo esto que se relaciona con que se reemplace el tejido duro por el tejido blando. En la microscopía vamos a ver la presencia de tejido fibroso celular, siempre células gigantes. ¿La ven ahí? Miren esta célula gigante, qué hermosa que está posando ahí. ¿La ven o no? Sí. Células gigantes multinucleadas. Y lo que vamos a encontrar también, que en este caso sirve para el diagnóstico del querubismo, sobre todo el diagnóstico histopatológico de certeza, es la presencia de un manguito eosinófilo perivascular. Es esto. Alrededor de los vasos sanguíneos, que es esto, el vaso sanguíneo, encontramos una zona que es eosinófila, que es un manguito eosinófilo perivascular típico del querubismo. Esto es lo que ayuda al diagnóstico de certeza. ¿Sí? Profe, ¿y si autosómico dominante se va a dar así repetido en familias? Exacto. Si es autosómica dominante, el padre que lo tiene al hijo lo transmite. Es dominante, se expresa. Si es autosómico recesivo, tiene que juntarse con otro autosómico recesivo para poder expresarse. Si es autosómico dominante, del padre al hijo el gen se transmite. ¿Sí? Se transmite y se expresa, ¿no? Claro.
Acá vamos a entrar en otra patología de células gigantes que se refiere a la lesión central de células gigantes. También van a encontrar esto con el nombre de granuloma gigantocelular central. ¿Sí? Granuloma gigantocelular central. En donde van a tener que hacer el diagnóstico diferencial con el granuloma gigantocelular periférico. ¿Se lo acuerdan? ¿Se lo acuerdan el granuloma gigantocelular periférico? También lo podemos encontrar con el nombre de... ¿Cómo? ¿El Epulis? Épulis. Bien, eso es. El granuloma gigantocelular periférico es un épulis, o sea, un agrandamiento gingival. Es lo que uno llamaría una hiperplasia inflamatoria. Una reacción exagerada del cuerpo frente a un estímulo que es relativamente leve, como la placa bacteriana, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos. Sí. Si hablamos de granuloma, quiere decir que es tejido de granulación. Gigantocelular, presencia de células gigantes. Periférico, crece hacia afuera. Este otro se llama granuloma gigantocelular central. Tejido de granulación, con presencia de células gigantes, central, crece hacia el centro, hacia adentro. ¿Se ubican? Sí. O sea, el granuloma gigantocelular periférico es un épulis. Patología gingival, crece hacia afuera. Granuloma gigantocelular central es una lesión central de células gigantes. Aparece en el interior del tejido óseo, por dentro. Hasta que uno la descubre, rompe todo a su alrededor. Todas estas patologías, si bien no son patologías puramente neoplásicas, producen una alteración en la zona en donde afectan, que se las regalo, ¿no? El granuloma gigantocelular central puede crecer central adentro de los maxilares y destruye todo lo que encuentra a su paso mientras va creciendo el tejido de granulación en el interior. O sea que por más que no sea una patología neoplásica, nos salvamos de la metástasis, pero no nos salvamos de la destrucción local, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, no? Proliferación benigna de tejido fibroso, intraósea multilocular, asintomática, superagresiva y osteolítica. Produce la destrucción de las corticales, la reabsorción de las raíces dentarias adyacentes, el desplazamiento de los elementos dentarios, y en la histología, ¿qué vamos a encontrar? Fibroblastos, a veces miofibroblastos, presencia de un tejido fibroso bien importante, muy vascularizado. Podemos encontrar a veces un tejido medio fibromixoide. Vamos a encontrar áreas de hemosiderina que van a estar dadas por áreas de hemorragias previas, macrófagos, plasmocitos, linfocitos y sobre todo muchas, pero muchas células gigantes. ¿Las ven acá? Miren la cantidad que tenemos. Y miren acá cómo se ven de bonitas, prácticamente posando. Todas estas células gigantes, miren la cantidad de núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tiene esta célula. Miren esta. ¿Cuántos hay? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 células gigantes, núcleos en esas células gigantes. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Son clarísimas. Fíjense acá, esto es un vaso sanguíneo, estos son otros vasos sanguíneos, infiltrado inflamatorio crónico, y por otro lado, a veces encontramos eritrocitos sueltos, porque hay zonas de hemorragia o a veces zonas de hemosiderina a medida que va pasando el tiempo y se va volviendo más viejo. Súper destructiva la lesión central de células gigantes. Importante hacer el diagnóstico diferencial con un granuloma gigantocelular periférico. Esta foto es la que tienen ustedes, en donde se pueden ver las células gigantes. Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Presencia de vasos sanguíneos, presencia de tejido fibrocolágeno o presencia de tejido de granulación muy vascularizado. Y acá entramos en otra patología displásica que es la enfermedad de Paget.
que seguramente la escucharon alguna vez. La enfermedad de Paget es también una lesión displásica. Vuelvo a recordar lo que dije antes, reemplazo de tejido óseo por tejido conectivo fibrocolágeno con capacidad osteogénica. La importancia de la enfermedad de Paget es que generalmente es poliostótica, es decir, que afecta a varios huesos de la economía y se caracteriza porque hay aumento de la actividad osteoclástica y osteoblástica, acompañado de niveles altísimos de fosfatasa alcalina y de hidroxiprolina urinaria, cosas que ocurren en las demás displasias fibrosas, por eso son enfermedades separadas, ¿no? Esta tiene características propias. Y acá en la enfermedad de Paget, a medida que se comienza a producir el reemplazo del tejido óseo por el tejido fibrocolágeno, en la segunda etapa, donde empieza a osificarse, se empieza a formar una gran cantidad de hueso, pero se forma un hueso que tiene características de ser un hueso grosero. ¿A qué me refiero con que sea grosero? Que es un hueso de mala calidad. Un hueso que no tiene una función concreta como tejido óseo, un hueso que no tiene una función específica, un hueso que solamente produce deformaciones y deformidades importantísimos en las personas que padecen esta enfermedad. La enfermedad de Paget es una enfermedad típica de personas grandes, mayores de 70 o 80 años. Es una enfermedad sumamente deformante y sumamente dolorosa. Hace muchos años atrás, en el diagnóstico de esta enfermedad se utilizaban signos que se denominaban el signo del sombrero. A medida que se producía el reemplazo del tejido óseo en el macizo craneofacial, la cabeza crecía y se deformaba y el sombrero no entraba. La gente usaba sombrero antes y el sombrero no entraba. Entonces un signo de enfermedad de Paget era el signo del sombrero que quedaba chico. Obviamente, los maxilares también se deformaban y las prótesis no andaban. El paciente empieza a tener una marcha característica, es decir, una forma de caminar diferente, porque esto es una enfermedad poliostótica, afecta a todos los huesos de la economía, sumamente deformante, sumamente dolorosa, lenta, crónica, larga, sin tratamiento adecuado, por ende son enfermedades absolutamente limitantes y que duran generalmente mucho tiempo en personas que producen un sufrimiento muy importante a medida que la van padeciendo. Acuérdense que esto va acompañado del aumento de la actividad osteoclástica y aumento de la actividad osteoblástica, es decir, se reabsorbe y se forma hueso grosero, de mala calidad, que no cumple la función que debería cumplir, acompañada de el aumento en la fosfatasa alcalina y en la hidroxiprolina urinaria. Generalmente en la histología nosotros vemos la formación de líneas tortuosas. Muchas veces cuando uno ve una gran cantidad de formación de líneas basófilas en la histología, dice que tiene un aspecto pagetoide, y es porque es típico de la enfermedad de Paget, esta formación de líneas de oposición basófilas de la formación del tejido óseo. Obviamente pasa por una fase osteolítica y después por una fase que es osteoblástica, que generalmente termina siendo osteosclerótica, que es cuando se termina de formar el tejido óseo. Miren, acá la vamos a ver. En esta histología, miren cómo vemos la formación de las líneas de oposición basófila. Se las marco. ¿Las ven? Sí. Ahora, ¿notan algo importante? Cada uno de estos osteoplastos tiene el osteocito en su interior. ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, las lagunas no están vacías. El hueso sigue manteniendo su homeostasis de una manera alterada, pero las células siguen estando. ¿Sí? Esta célula que vemos acá, algo muy raro, pero es un osteoclasto. No siempre se engancha un osteoclasto en la histología, son pocos, es difícil encontrarlo y que no se desprendan del tejido cuando uno hace la inclusión. Obviamente todo esto está separado por un tejido fibroso con características de ser bien denso, bien fibrocolágeno. Esta foto es la que tienen ustedes, para que le pongan las referencias. Bordes en sacabocados. ¿Por qué bordes en sacabocados? Porque hay presencia de lagunas de Hauschildt, porque acá aumenta la actividad osteoclástica, ¿sí? Fíjense, acá se ve un osteoclasto, célula gigante, acá se ve otro, célula gigante. Todo esto es presencia de médula ósea, bien fibrosa, todo esto se va a reemplazar. Vemos las líneas inversas o las líneas de aposición basófilas, ¿las ven ahí? Y si prestan atención, fíjense, esto era antes un hueso compacto,
osteoblasto, sistema de Haber, ¿lo ven ahí? Una osteona. Esto es una osteona entera, o un osteón. Acá vemos las líneas concéntricas. ¿Las ven o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ubican en lo que estoy diciendo? Sí, pero O sea que esta enfermedad no deja de ser una forma también de displasia fibrosa, con características puntuales, pero son todas lesiones displásicas, reemplazo del tejido óseo por un tejido con características fibrocolágenas y con presencia de fibras colágenas. Con estas características tenemos la displasia fibrosa, la enfermedad de Paget y el querubismo. Los otros, como la lesión central de células gigantes o el granuloma gigantocelular central, forman parte de lesiones de crecimiento, no de reemplazo, sino de crecimiento de un tejido blando. Lo mismo ocurre con el tumor pardo del hiperparatiroidismo. El tumor pardo del hiperparatiroidismo, que es muy importante y merece el diagnóstico diferencial con el granuloma gigantocelular central o la lesión central de células gigantes por las características que presentan, obviamente que está asociado a un aumento en la actividad de la paratiroides, ¿no? Y se lo ve pardo porque muchas veces hay movilización de la melanina y se lo suele ver más oscuro. Todo esto va acompañado casi siempre de una hipercalcemia. Como hay una alteración en la paratiroides, tenemos como consecuencia un aumento en la circulación de calcio, en la circulación sanguínea del calcio, que sería una hipercalcemia. Gracias, ya no sé qué tomar, miren, mate, café, tengo todo acá. Tome café antes y tomo más. Bueno, fíjense, en la histología que vemos una gran cantidad de células gigantes. ¿Las ven? Sí. Estas patologías de células gigantes, honestamente, para cuando tengan que hacer la evaluación, traten de grabarse la foto, sobre todo para que ustedes puedan saber de qué se trata. De todas maneras, en la práctica general, hacer el diagnóstico entre un granuloma gigantocelular central y un tumor pardo del hiperparatiroidismo, y bueno, hay que apelar a que haya un aumento en la paratiroides, a que tengamos presencia de melanina y que tengamos una hipercalcemia para hacer el diagnóstico diferencial, porque la histología es súper similar. Una gran cantidad de tejido de granulación, que en este caso no deja de ser como un tejido medio tumoral, porque es un tumor en realidad, pero tiene una gran cantidad de células gigantes. Y esto tiene como una forma granulomatosa, y en el medio tenemos estas trabéculas óseas que fueron quedando a medida que esto fue creciendo. ¿Entienden esto? Mírenlo acá. Esta foto es divina. Acá vemos el tejido óseo, que en gran parte tienen los osteoplastos con los osteocitos en su interior. Y todo alrededor, miren, célula gigante, célula gigante, célula gigante, célula gigante, célula gigante, célula gigante, célula gigante. ¿Uno qué diría? ¿Son osteoclastos? No, no, no. Tantos osteoclastos no se ven, como les decía antes. El osteoclasto uno puede enganchar uno, dos, pero es raro ver una gran cantidad de osteoclastos. Esto es un crecimiento que tiene células gigantes. ¿Se ubican? Miren cómo reabsorbe acá. Mientras va creciendo esto en el interior de toda esta trabécula ósea. ¿Lo ven, no? Sí. ¿Lo ven? Porque yo por ahí creo que lo veo re claro y capaz ustedes no lo están viendo, ¿no? No, sí, sí. Bien. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Esta foto igual ustedes no la tienen, pero sí tienen esta. También tienen esta foto, que es característica de este tumor pardo del hiperparatiroidismo, que también tiene lo que les decía similitudes con la lesión central de células gigantes. Algunos vasos sanguíneos mal conformados porque es la circulación intratumoral, y todo lo que está marcado con estas hermosísimas estrellitas corresponden a las células gigantes, que son un montón, y hay un montón más que no están marcadas. Las áreas marrones, hemosiderina. Recuerden que si tenemos una hemorragia y eso se fue oxidando, vamos a tener áreas de hemosiderina, que se ven más marroncitas, ¿sí? Acá tenemos otro, con estas mismas características. Fibroblastos, células gigantes, superficies del tejido óseo en resorción, algunas trabéculas óseas reactivas que se producen, pero muchas, muchas, muchas células gigantes. Y acá nos queda una de las últimas, que es una histiocytosis X, una patología que no la tenemos muy en clara cuál es su etiología y su patogenia, que se llama histiocytosis de células de Langerhans. Esto es una patología que afecta a los maxilares y también afecta a los distintos huesos del cráneo, puede afectar a distintos órganos y generalmente tiene 3 formas clínicas.
La histiocytosis de células de Langerhans crónica focal, la más frecuente, que se denomina granuloma eosinófilo también, que tiene buen pronóstico. La histiocytosis de células de Langerhans crónica diseminada, que afecta a huesos, a órganos, a ganglios y a la piel. Y la histiocytosis aguda diseminada, que acá lo van a ver con LS, que quiere decir síndrome de Letter-Arsigue, y que afecta generalmente a lactantes y a niños y es bastante mortal. En la microscopía, ¿qué encontramos? Células gigantes. Pero estas células gigantes son células histiocíticas, que tienen un citoplasma bien eosinófilo y que es positivo para CD100 y para CD1 en la inmunistoquímica. Muchas veces, acá tenemos la histología, muchas veces lo vemos como una afección de este tipo. ¿Ven? Falta tejido óseo en ese lugar. Es difícil imaginarse que esto corresponde a una de estas formas, ¿no? Pero, fíjense, acá tenemos una zona de tejido dentario, ahí, ¿lo ven? Y acá vemos esta gran formación del granuloma eosinófilo. Esto es un granuloma eosinófilo. Entonces vamos a ver células gigantes, pero son más células de tipo histiocitarias, una gran cantidad de vasos sanguíneos, y este crecimiento de tejido que también va haciendo que se pierda el tejido óseo. No tienen ustedes estas fotos, son meramente ilustrativas. Todas las fotos que yo muestro, que ustedes no la tienen, son obviamente fotos ilustrativas, no son fotos que se van a tomar en las evaluaciones ni en los parciales, ¿no? ¿Entienden eso? ¿Les queda claro, verdad? Sí. Y vamos a entrar en otro gran grupo de enfermedades que corresponden a las enfermedades metabólicas de los maxilares. Dentro de las enfermedades metabólicas de los maxilares vamos a tener la enfermedad de Paget, que también incluye a las que habíamos dicho en un primer momento. Vamos a tener la enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la hiperostosis cortical infantil o la enfermedad de Caffey, acromegalia, raquitismo, osteomalacia, osteoporosis. ¿Entienden esto, no? Enfermedades metabólicas. Hay alguna alteración en alguna hormona, ¿sí? Por eso es metabólica. Una de ellas es la acromegalia. La acromegalia se produce por un exceso de somatotrofina. Pero exceso de somatotrofina en los adultos. ¿Se acuerdan que la somatotrofina es la hormona de crecimiento, no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces el exceso de somatotrofina producida en adultos da como consecuencia acromegalia, es que todos los tejidos crezcan. Fíjense que este señor tiene una cabeza bastante grande, tiene unas orejas bastante grandes, y algo bien típico de la acromegalia es la macroglosia, la lengua crece. Esto da como consecuencia no solamente el crecimiento de estas partes blandas, sino también el crecimiento de las partes duras. Fíjense que acá la mandíbula ha crecido, tenemos este crecimiento de los arcos superciliares. Se dan cuenta que esto es una cabeza un poco más grande. Quizás la foto no sea tan representativa, pero generalmente son individuos muy grandes en donde particularmente la cabeza crece muchísimo. Otra patología que vamos a ver es el raquitismo como patología metabólica causada por la falta de vitamina D, calcio o fósforo, lo cual da como consecuencia que tengamos una disminución en la mineralización de los huesos y los cartílagos. El raquitismo generalmente afecta a niños entre los 6 y los 24 meses. Es decir, que esta falta de vitamina D, de calcio o de fósforo en el momento de la formación de los huesos, imagínense que es tremenda. ¿Han escuchado alguna vez hablar del raquitismo, verdad? Sí. Bien. Generalmente produce deformaciones muy importantes. Alteraciones en la formación de los elementos dentarios, alteraciones en la estructura dentaria, deformidades esqueléticas, cráneos asimétricos, huesos delgados. Bueno, tiene produce una gran alteración a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y en la histología es muy reveladora, muy clara la histología. En primer lugar, fíjense que lo que estamos viendo acá predomina el color basófilo. ¿Se dan cuenta de esto? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el proceso de formación del tejido óseo, cuando teníamos la transformación de
el cartílago al tejido óseo en esta calcificación osificación endocondral, cómo las células del cartílago se aposicionaban como si fuesen pilas de moneda. ¿Se acuerdan eso o no? Es lo que vemos acá. Acá vemos cómo esa transición entre el cartílago y alino, por eso se lo ve bien basófilo, y el tejido óseo se produce a medias. Fíjense que no está completo, ni el cartílago ni el hueso, está como en un momento de transición. Lo mismo ocurre con estos preparados que vemos acá. Esto es cartílago, esto aparentemente es tejido óseo, o es un intermedio, ¿lo ven? Ni hueso ni cartílago, no termina ni de formarse el cartílago bien, ni termina de osificarse bien el tejido óseo, ¿sí? Y acá entramos en una de las lesiones elementales del hueso, que es la osteoporosis, la disminución de la masa ósea en general, que se caracteriza por tener trabéculas óseas de menor tamaño o de menor espesor, con alteración de la microarquitectura ósea a nivel tridimensional, con el aumento de los espacios medulares, con apoptosis de los osteocitos, y que eso conlleva el aumento en el riesgo de fracturas, y que va a estar asociado a factores genéticos, a factores nutricionales, a factores endocrinos, a factores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Que no todas las mujeres en edad de menopausia padecen osteoporosis. O sea, está asociado a que, sin duda es más frecuente en mujeres, que es lo que hablaba en un primer momento. Sin duda que está asociado también a factores nutricionales, a que tengamos la cantidad de vitaminas necesarias, a que haya que haya realización de actividad física, no tener una vida sedentaria, a una serie de factores que ayudan a que se determine la formación de una osteoporosis o la disminución de la masa ósea en general. Fíjense las diferencias de la microarquitectura ósea. Miren, esto es normal, con estas características, esto es osteoporótico, con esta aparición de espacios medulares, ¿lo ven, no? Miren esto, microarquitectura ósea de tejido óseo esponjoso, miren con osteoporosis. ¿Entienden esto? Esto hace que, me siguen, ¿verdad? Sí. A medida que la osteoporosis es cada vez más avanzada, aumenta el riesgo de fractura y aumenta el riesgo de fracturas espontáneas. Personas que a veces de la nada se apoyaron en el brazo y ¡tuc! Se quiebra. O se rozan con una pared y se quiebran. ¿Entienden? Sí. De ahí que la medicación para la osteoporosis, que es la colocación de estos bifosfonatos, sea realmente exitosa. O sea, obviamente deje el hueso ahí, que no continúe su pérdida de masa ósea. Pero bueno, el efecto secundario es este otro, que no nos podemos olvidar. Por eso estaría bueno hacer como un conjunto, que el paciente tenga la boca perfecta para poder colocar un bifosfonato y poder frenar el proceso de osteoporosis. ¿Me entienden, no? Sí. Miren cómo quedan las trabéculas, absolutamente delgadas, flacas, largas, y en el medio, médula grasa. Ni siquiera una médula roja, una médula grasa, amarilla, que no tiene la misma función que la médula roja. ¿Se ubican? Bueno, y acá vamos a entrar en las patologías que son genéticas. Dentro de las patologías genéticas, que quiere decir que están codificadas por algún gen, ya sea porque son autosómicas recesivas o bien autosómicas dominantes, como el querubismo, vamos a ver algunas de las que ya vimos antes, ¿sí? Una es el querubismo. Otra es la enfermedad que se denomina osteopetrosis o enfermedad de Albert-Schomburg. Vamos a encontrar también la osteogénesis imperfecta, también llamada enfermedad de Lobstein. Y vamos a encontrar las distintas disostosis, la cleidocraneal y la craneofacial, y también la mandíbulofacial, que también la vamos a encontrar con lo que se denomina síndrome de Treacher-Collins. El síndrome de Treacher-Collins, creo que seguramente deben haber visto a alguna persona que padezca ese síndrome. Si alguien quiere buscar la foto clínica para ubicarse de lo que estamos hablando, son de las más frecuentes. Lo mismo que la disostosis cleidocraneal. ¿Alguien vio la serie de Stranger Things? Ah, la película de... No, profe. La Pero película sí. de... Sí, Wonder. Elena Rubio. Exacto, Ahí la está. película de Wonder, el nene tiene síndrome de Treacher-Collins. Ahí está. Sí. Y en Stranger Things, el nene de rulitos tiene disostosis cleidocraneal, que le faltan las clavículas, que son así. Claro. Falta este hueso, entre otras cosas, ¿no? ¿Se ubican? Sí. Dentro de las patologías genéticas también tenemos el síndrome de Pierre-Robin y también entra el síndrome de Down o la trisomía 21,
También entran todas las flap o las fisuras labio-alveolo-palatinas, labio leporino, paladar fisurado, la atrofia e hipertrofia hemifacial, y entran también los torus. ¿Se acuerdan cuando vimos como pseudotumores los torus palatinos y los torus mandibulares? Sí. ¿Sí? ¿Por qué son genéticas? Porque generalmente se transmiten. El torus generalmente es hereditario. No es autosómico dominante, pero es autosómico recesivo. Y también vamos a tener la histiocytosis idiopática o la enfermedad de las células de Langerhans, que es la que acabamos de ver recién. Granuloma eosinófilo, la aguda diseminada y la focal. Vamos a dar un pequeño pantallazo de cada una de estas patologías para que sepan de qué estamos hablando. La osteopetrosis es una enfermedad hereditaria en donde hay una disminución en la actividad de los osteoblastos, asociada a una mineralización excesiva. Es decir, todo se mineraliza muchísimo más. Entonces eso produce como consecuencia un abombamiento frontal, del hueso frontal y a veces también de los parietales, que hace que la cabeza se vea con esta forma más abombada, y produce una erupción retardada. ¿Por qué produce erupción retardada? ¿Qué les parece? Produce erupción retardada porque el hueso está muy duro. Entonces a los elementos dentarios les cuesta romper la canastilla para poder erupcionar. Muchas veces esa tardanza en crecer produce anquilosis. ¿Se acuerdan anquilosis? El término anquilosis dentro de las lesiones dentarias adquiridas. Sí. Unión del hueso con el cemento, sin interposición del ligamento periodontal. Entonces produce como consecuencia retenciones dentarias y una esclerosis ósea. Un signo típico de la osteopetrosis es que si uno toma una radiografía de tipo frontal, manda al paciente, se ve este signo, que es como el signo del antifaz. ¿Lo ven o no? Sí. El paciente parece que fuese un superhéroe con este antifaz, en donde significa básicamente, fíjense cómo ese maxilar superior está sumamente esclerótico, y sumamente esclerótico los arcos superciliares y los pisos de la órbita, abarcando también a los parietales aquí al costado. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Otro de los puntos es la osteogénesis imperfecta. ¿Ustedes vieron la osteogénesis imperfecta cuando vieron dentinogénesis imperfecta? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Los dientes en fantasma. Exacto. Esa osteogénesis imperfecta que lleva asociada, digamos, en este caso, a la afección genética por mutaciones de los genes que codifican el tropocolágeno tipo 1, que están ubicados en los cromosomas 7 y 17, producen la alteración en la formación y la mineralización del tejido, de la matriz del tejido conjuntivo. Entonces da como consecuencia el hueso inmaduro, trabéculas finas, células óseas con menor calcificación y obviamente afecta a la dentina. ¿Sí? Tenemos distintos tipos, la neonatal que es letal, la que es grave pero no es letal, una moderada que es deformante y una leve que no es deformante. Acá tenemos la histología de esa osteogénesis imperfecta que es, miren, los huesos generalmente se comienzan a arquear. Estos son huesos de las piernas, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Tibia peroné. Sí. Generalmente son huesos que no resisten el peso del cuerpo y se arquean. ¿Qué es lo que ocurre a nivel histológico? Miren, es como si las trabéculas no terminaran de osificarse y quedan los osteocitos inmersos en estas lagunas, pero son grandes, ¿sí? Todo rodeado de tejido conectivo y los osteoblastos como si estuvieran sueltos, no termina de poder formarse de manera correcta. ¿Se ubican? Lo mismo ocurre acá, quedan como abiertas, ¿las ven? Sí, sí. Y a esto me gustaría que si quieren o le sacan foto a la pantalla para que lo tengan y sepan cuáles son las características de cada uno de estos síndromes. Importante que lo sepan, importante que los tengan en cuenta en dónde son las alteraciones, ¿sí? Cuando hablamos de la disostosis craneofacial, es de carácter autosómico dominante y son personas que de inteligencia son normales, pero las alteraciones en el cráneo se deben a que hay como suturas que están obliteradas, entonces la fontanela anterior está abierta y ancha, entonces da la formación de un cráneo que tiene como una forma de cúpula o cupuliforme. Hay aplanamiento en el tercio medio de la cara y la progenia es relativa. La progenia es digamos, el desplazamiento hacia adelante del maxilar inferior.
muchas veces tienen una progenie que es relativa, pero con una nariz en forma de pico. Y en los dientes, como esto es así, y hay un aplanamiento del tercio medio de la cara, podemos tener apiñamiento, el arco en forma de V, hendiduras palatinas, y esto puede ir asociado de lo que se llama exoftalmia. ¿Saben lo que quiere decir exoftalmia? ¿Alguien sabe? Cuando los ojos se salen para afuera. Exactamente, los ojos saltones hacia afuera. Eso significa exoftalmia. La disostosis mandíbulo-facial es el síndrome de Treacher-Collins, es autosómico dominante, pero piensen que si, bueno, ya que con que tenga autosómico, con que sea autosómico dominante quiere decir que está presente, pero muchas veces el síndrome de Treacher-Collins puede darse con la unión de dos autosómicos que son recesivos. Tienen ojos oblicuos, es decir, esa oblicuidad mongoloide, ¿sí? De los mongoles, así hacia abajo. Coloboma del párpado inferior. El coloboma quiere decir que esto se pone gordito en el párpado inferior y hay ausencia de pestañas. Se produce una hipoplasia de la mandíbula, suelen tener cara de pájaros y sin duda hay maloclusiones, diastemas e hipoplasias. La dicefalia oculomandibular o el síndrome de Hellermann-Straff suele caracterizarse por las alteraciones en el cráneo, que suele ser como bien cefálico anormal, abombado, con una sutura longitudinal abierta, con los ojos chiquititos, puede haber cataratas, hipoplasias de la mandíbula, lo cual da cara de pájaro. Siempre la hipoplasia de la mandíbula hace que esto sea chiquitito y que tengan como cara de pájaro. ¿Se ubican? Cuando la mandíbula es como chiquita, da como una cara de pájaro. Puede haber dientes natales, hipodoncia, maloclusión, mordida abierta, paladar estrecho. Bueno, hay distintas alteraciones en distintas zonas. Acá tenemos la disostosis cleidocraneal, el síndrome de Pier-Robbins, el síndrome orofaciodigital o la displasia linguofacial y el síndrome de Klippel-Feil, que también tiene características puntuales. Cada uno de estos síndromes, esto es autosómico dominante, la disostosis cleidocraneal, y es en donde, les decía hace un rato, hay aplasia o hipoplasia de las clavículas, puede haber dientes supernumerarios, puede haber retenciones múltiples, el esmalte está hipoplásico, puede haber falta de cemento, hay distintas alteraciones que se debe también a las alteraciones que ocurren en el tejido conectivo, básicamente, o en la formación del mismo, ¿no? En el síndrome de Pier-Robbins también tenemos micrognatia, es decir, que los maxilares son chiquititos, paladar hendido. En el síndrome orofaciodigital, esto es autosómico, pero ligado al cromosoma X. Puede haber hendiduras en la línea media del labio superior, en el paladar duro, en la lengua, es decir, que no se cierran muy bien los mamelones que hacen que se unan en la línea media. Abombamiento frontal, y puede haber en este síndrome, que por eso se llama orofaciodigital, sindactilia, oligodactilia o clinodactilia. ¿Qué quiere decir esto? Sindactilia, sin dedos, oligodactilia, faltan algunos, clinodactilia, hay algún dedo de más, ¿sí? Y el síndrome de Klippel-Feil, hay fusión y reducción en el número de las vértebras cervicales, por ende acortamiento del cuello, espina bífida, paladar hendido, úvula bífida. Cada uno tiene como sus distintas características. Por eso me gustaría que o le saquen fotos a la pantalla para que, o le hagan un print de pantalla para que tengan las características de cada uno de estos síndromes en general. ¿Qué hora es? 11:30. Estamos muy bien. Ese es el último. Descartar. No sé qué será esto. Un juego. Vamos a dejar de presentar la pantalla.